Yo creo que nosotros somos seres espirituales, ¿no? Y emocionales. Yo te he oído hablar mucho de eso. Eso nos mueve la energía, ¿no? Eso ¿quién lo mira? ¿Quién lo contempla? Eso lo contempla lo que se ha llamado siempre el misticismo. El misticismo, y ahora le llamamos más espiritualidad, pero no deja de ser la experiencia mística, es la ciencia de lo interno. ¿Qué ocurre cuando uno mira dentro y se da cuenta de que pasan cosas no solo dentro, sino también afuera? O sea, cuando uno empieza a entender cómo funciona la alquimia, cómo funciona el misticismo y la espiritualidad, es cuando tú, a través de una meditación y a través de una serie de operaciones internas, una serie de maniobras o de experimentos internos, automáticamente se desencadenan procesos fuera de nosotros. De repente recibes llamadas de personas, te da un aumento de trabajo o empiezan a suceder acontecimientos, lo cual te hace entender que hay una correlación directa entre el mundo interno y el mundo externo, con lo cual lo que nos han dicho de que solo importa lo objetivable no solo es mentira, sino que es un engaño. Es un engaño deliberado precisamente para anular nuestra capacidad creadora y nuestro poder personal. Porque si el poder personal empieza en uno mismo y no es simplemente las acciones que hago hacia afuera, aquellas que son medibles científicamente, sino las acciones invisibles que hago hacia adentro también afectan hacia afuera, ostras, entonces eso es un cambio de paradigma descomunal, porque me doy cuenta que yo siempre he tenido el poder y que incluso los sucesos externos pueden ser manipulables desde dentro. O sea, lo que me pasa afuera, en el caso de que, por ejemplo, sea hostil, puede ser mitigable o incluso esquivable si yo hago una serie de operaciones alquímicas de manera interna. Y Sí, luego como la manera... un cambio de percepción Sí, ante sí, lo sí. que acontece, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, captas la energía de una agresión y eres capaz de transmutarla internamente, me la llevo, la asimilo, la transformo en otra cosa, la agresión por parte del otro acaba cesando o se acaba desviando o acaba siendo repelida por alguna gente que ni siquiera tengo por qué ser yo. O sea, me sale un guardaespaldas que de repente vence a ese tipo o le pasa algo a esa persona y deja de hostigarte o simplemente es incapaz de llegar a tu campo energético. Es como se insulta en la distancia, un tipo te está insultando a 20 metros de distancia y luego está a 30, luego a 40 y al final ni lo oyes. Pues te das cuenta de que puedes interactuar con el mundo haciendo maniobras internas. O sea, todo el conocimiento interno, todo lo que es la espiritualidad, te lleva a comprender realmente cómo funciona este mundo. Y no tiene nada que ver con lo que nos han explicado. Muy interesante. La verdad es que, bueno, al principio cuando hemos estado hablando me decías que nosotros teníamos responsabilidad, libre albedrío. Es muy importante también conocer cómo funciona nuestra mente, ¿no? Cómo estamos, muchas veces vamos detrás de pensamientos, ideas que ni siquiera somos conscientes de que los estamos teniendo, ¿no? ¿Cómo desarrollarías, no sé si tú meditas o haces, cómo desarrollas esa capacidad de percibirte, de conocerte y bueno, y de tomar las riendas de tu vida, ¿no? Bueno, primero siendo consciente de cuáles son los impulsos volitivos naturales. Es decir, al igual que el cuerpo tiene instintos, o sea, propensiones naturales que no controlas, la mente también tiene sus inercias y tiene sus mecánicas, pero no todos tenemos las mismas inercias ni las mismas mecánicas, o sea que tenemos una serie de flujos, una manera de razonar y de operar distinta. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ir a favor de tu propensión natural. Y cuando vas a favor de esa propensión natural es como si hay un influjo, hay un río, me subo a ese río, me monto en una canoa y entonces desde ahí puedo hacer otros movimientos. O sea, si mi mente siempre aparentemente, vamos a poner un ejemplo clásico, recuerda cosas que aparentemente son absurdas, bueno, tal vez esa capacidad asociativa me va a servir para algo. A lo mejor me sirve para ir a un concurso de televisión de esos de preguntas y respuestas, o a lo mejor me sirve para contar buenas anécdotas o para hacer buenos chistes. O sea, al final, cuando uno comprende y conoce el tipo de mente que tiene, empieza a manejarla. O sea, básicamente nos han enseñado, incluso muchas veces desde una perspectiva terapéutica, a reprimir lo que somos. O sea, controlar en el sentido de reprimir. Digo, no, controlar no es reprimir. Tú tienes que comprender qué tipo de vehículo es tu mente. ¿Es como una moto? ¿Es como un coche de carreras? ¿Es como un tráiler? O sea, ¿cómo funciona? Pues entonces aprende a manejarlo de acuerdo a lo que es. Si mi mente es muy secuencial en mi matemática, pues voy a potenciar esa capacidad secuencial en matemática. Si mi mente es muy poética, voy a potenciar esa capacidad poética. Lo que ocurre es que somos educados para reprimir lo que somos. Si soy muy poético, me dirán, tienes que bajar los pies a la tierra. Y si te bajo mucho los pies a la tierra, me dirán que tengo que tener más imaginación y más flexibilidad mental. En lugar de aceptar lo que soy
y potenciarlo. Si soy una persona con mucha musculatura, pues voy a ser fibroso, voy a convertirme en un deportista de élite, y si tengo una voz de cantante, pues voy a desarrollar mi voz de cantante. Pues si tengo una mente que hace lo que sea, solo tengo que ir a favor de ella. Y cuando uno empieza a ir a favor de ella, entonces se da cuenta que es ahí cuando la mente engancha con el cuerpo emocional y el cuerpo emocional así mismo con el espíritu. Ahí es cuando empieza la espiritualidad. Cuando los diferentes cuerpos, lo físico, lo mental, lo emocional, empiezan a establecer vínculos armoniosos, uno se da cuenta de que está constantemente conectado con un universo lleno de significado, o sea, recibe mensajes. Y de hecho esos mensajes se confunden con los pensamientos. ¿Por qué? Porque la información que nos llega a través de los otros canales cognitivos, a través del mundo invisible, llega más fácilmente cuando estamos en flow, cuando estamos fluyendo, cuando estamos cómodos en nuestra vida. O sea, todo el mundo es extremadamente intuitivo si está feliz y está absorto en una actividad que le llena. Todos somos, yo hemos experimentado, esa sensación de las ideas me vienen una detrás de otra. Solo hace falta que lo estemos pasando bien, que nos apetezca lo que estamos haciendo, y entonces nuestra mente funciona perfectamente. Normalmente no funciona así porque no estamos colocados donde nos corresponde. Ya, fíjate ahora que a mí me encanta la educación y siempre cuando te oigo hablar de esta manera de usar la mente, me doy cuenta de cuántos errores se están cometiendo, ¿no? En el sistema educativo, qué pocas alas se le está dando a la creatividad y a esta expansión, ¿no? Y a esta apertura de la que me estás hablando, y confianza también. Claro, ya el sistema educativo está planteado para que haya una uniformización, es decir, que todos hagan lo mismo, que lleguen a los mismos resultados, lo cual evidentemente va a traer al fracaso a mucha gente válida, como es obvio. Antes me preguntabas, por ejemplo, si medito. Bueno, es que estar en flow es meditar. O sea, el objetivo de la meditación, ¿cuál es? Que consigas que haya un puente entre tu cuerpo físico y tu mente, ¿vale? Pues si eso lo consigues con una actividad, ya estás meditando. O sea, no es necesario hacer la postura de zazen, aunque por supuesto funciona, simplemente basta con que estés absorto en una situación en la que estés cómodo, ya estás meditando de esa manera. Pues claro, el sistema educativo actual es lo contrario a la meditación, es la letra con sangre entra, es forzarte e ir en contra de aquello que inmanentemente nace en ti. Háblame a ver, ¿qué te parece? La no dualidad, ¿no? Existe la luz, existe la oscuridad, estamos en un mundo dual. Estamos en una evolución. Son preguntas que te hago. ¿Y qué significa la no dualidad? Claro, la no dualidad es un plano ya trascendente, es el plano que está por encima de todas las polaridades. Nosotros vivimos en un mundo polar en el que hay frío y calor, por ejemplo. Entonces, frío y calor no deja de ser un fenómeno que llamamos temperatura. Y la temperatura sería como el fractal de la no dualidad, lo que sería como ese tercer elemento que trasciende a lo que es el frío y calor. O alto y bajo son referencias o coordenadas de altura. O toda la amplitud que tiene algo, pues son coordenadas de esa anchura, o como queremos llamarlo. Entonces, la no dualidad sería un lugar espiritualmente hablando, en el que todos somos unidad. ¿Cómo podemos entender esto? Pues es relativamente fácil. Se puede decir que dentro de nuestro cuerpo hay células y hay órganos, y podemos decirlo que cada uno de ellos es una microunidad, y sin embargo a nuestro cuerpo físico digo, bueno, yo soy este cuerpo. Entonces este cuerpo es una unidad, y sin embargo dentro de esa unidad hay microunidades. Pues los paradigmas no duales son aquellos en los cuales uno se conecta con la consciencia global que nos aglutina a todos. O sea, si este cuerpo es una célula de un gran cuerpo y tu cuerpo también es una célula de ese gran cuerpo, en esencia tú y yo somos lo mismo. Somos parte del mismo tejido nervioso, somos parte del mismo macrocuerpo, y cuando uno medita y entra en introspección profunda, puede llegar a ese estado que le llaman nirvana, samadhi, o según la tradición mística, pero es un estado de no dualidad, en el cual literalmente uno se funde con Dios y no tiene un lugar localizado en el cual ubicarse, sino que estoy literalmente en todas partes. Soy todo a la vez. Y soy todo a la vez porque no estoy en ningún lugar. Es algo parecido a lo que uno experimenta cuando se despierta de un desmayo o se despierta de una siesta y está unos segundos o microsegundos completamente desubicado y absorto y no sabe dónde está. Pues es algo parecido al estado de no dualidad. Simplemente que ese estado de no dualidad no estás ubicado en ninguna parte, pero además estás lúcido, mientras que en ese estás atontado. Pero es parecido a eso. Entonces, el estado místico, el estado no dual, es el estado de conexión perfecta con todo sin estar ubicado en ninguna parte. Con lo cual, que cuando una vez que trascendemos, parece ser que ya entonces estamos interrelacionados, interconectados, ¿no? Trascendemos a ese
uno y dos, que tú y yo, se trasciende y entonces ahí ya desaparece el bien y el mal, por ejemplo, Sí. conceptos como el bien y el mal o constructivo-destructivo, ¿no? Ya Estos es un... conceptos tienen sentido aquí, en este plano de dualidad en el cual tenemos un cuerpo que es dual. O sea, el cuerpo está lleno de dualidades porque están hombres y mujeres, porque tenemos, además, nuestra mente tiene diferentes hemisferios, el cuerpo tiene diferentes hemisferios, o sea, hay una parte masculina y otra femenina. Esos son dualidades y vivimos en un plano en el cual hay cosas que nos generan placer y otras que nos generan dolor. Entonces, vivimos en un plano dual o experimentamos algo dual porque estamos ubicados en un individuo, somos una unidad de consciencia y como unidad de consciencia tenemos unos límites. O sea, este cuerpo es finito, o sea, se acaba, si atravieso o toco la pared es una cosa y yo soy otra. Claro, el plano no dual sería cuando me introduzco en lo que es la conciencia que observa a mi mente, esa conciencia que está ahí quieta, parada, porque decir, uy, mi mente va hoy muy no sé qué, o va muy... Bueno, pues, ¿quién es el que observa mi mente? El que me da cuenta que tengo la mente muy agitada o que tengo la mente muy tranquila. Bueno, pues eso es la conciencia testigo. Cuando uno empieza a observar a la conciencia testigo, llega a ese plano de no dualidad y se da cuenta de que todas esas categorías intelectuales son en realidad ilusorias o son ficticias. Son funcionales aquí abajo, entonces en este plano relativo son funcionales, pero realmente son ficticias. Es parecido a si yo estoy jugando un videojuego y te digo, con este botón se salta, con este botón se pega, con otro se dispara. Bueno, eso es una verdad relativa en todo el juego, pero yo no estoy ni saltando, ni disparando, ni haciendo nada. Simplemente estoy jugando un videojuego y el personaje del juego tiene unas micro reglas dentro de ese micromundo. Pues básicamente nuestro mundo es dual, como lo es el videojuego, pero lo que auténticamente somos es el personaje que está detrás jugando el videojuego o experimentando el videojuego. Entonces, eso es un poco la metáfora de lo que es la espiritualidad. Esto es un cuerpo que está dirigido desde otra parte y que está en conexión permanente con esta otra parte. Llamamos espiritualidad a tomar conciencia de este fenómeno, a experimentarlo y, por lo tanto, a establecer una conexión directa, consciente e íntima con el jugador que está en el otro lado. Y ahora, en este momento en el que estamos como seres humanos, estamos en un tránsito de evolución. ¿Piensas, por ejemplo, que la compasión y el amor son buenos compañeros en este viaje? ¿O qué consejos nos darías? Hombre, desde luego, ahora y siempre, o sea, siempre son necesarios como telón de fondo, por así decirlo. Por lo menos desde mi punto de vista, ¿cuál es el enfoque ideal para sostener lo que llamamos no dualidad? La no dualidad tiene que ser un telón de fondo. O sea, que nunca olvidemos la perspectiva de que esto es un juego. Que siempre sepamos que cuando hago daño al otro me estoy haciendo daño a mí mismo. Que sé que todo al final, todas las fichas del tablero vuelven otra vez a la misma caja una vez que se acaba el juego, ¿no? O sea, es darme cuenta de que esto es una experiencia espiritual, que esto es una experiencia energética, que no lo olvide nunca. Ahora bien, cuando estoy jugando en el juego de la vida, pues juego al juego de la vida. Simplemente que no olvido jamás de dónde vengo, quién soy realmente y para qué estoy aquí. Que no olvide nunca que esto es una simulación, que esto es realmente una experiencia mística y que simplemente, como es un juego, juguemos con las reglas del juego, pero no olvidemos esto. Eso significa que como fondo siempre hay una compasión. Siempre, si tienes que defenderte, vas a intentar hacer la mínima fuerza imprescindible para poder defenderte y siempre vas a calibrar para que sea la mínima justa y necesaria. Y si puedes evitarlo, pues vas a utilizar alguna herramienta no violenta. O sea, eso siempre va a estar. Y solo vas a pelear en plan agresivo cuando no quede más remedio, cuando auténticamente no haya más remedio. Pero si alguna vez has dicho, bueno, esta vez no había más remedio, bueno, pues que la próxima haya más remedio. Que yo haya desarrollado más herramientas y más estrategias para no tener que dañar a otros. Cuando eso se comprende, porque está como telón de fondo, ya va a ser un leitmotiv en tu vida. Entonces cada vez vas a ir reduciendo gradualmente el daño que accidentalmente haces al otro o que voluntariamente haces al otro, porque sabes que en el fondo te lo haces a ti mismo y no quieres que se dé esa experiencia. Así que solo vas a dar las hostias justas y necesarias para evitar un daño mayor. Sí, luego por otro lado también pienso que si está todo interrelacionado, ¿no? Y el mal y el bien después una vez trascendido no existen, pues estos seres que aparentemente ahora están en el mal, bueno, pues darle siempre la oportunidad al cambio, ¿no? Naturalmente, es decir, siempre la primera posición que se establece cuando tienes un contacto con lo que llamamos oscuridad, porque es una polaridad al fin y al cabo teñida de grises, pero pongamos que estamos con un ser oscuro, que lo podemos ver incluso en mundos astrales y demás, la primera opción es traerlo a la luz, es tratar de transmitirle y transferirle esa experiencia para que venga a la luz.
o incluso para que reduzca el nivel de hostilidad, de agresividad que tiene mecanizado y tiene interiorizado. Vamos a intentar reducirlo. Y por supuesto, la compasión de decir, vaya putada tener que estar del lado de la oscuridad, porque es difícil, porque es ingrato y porque al final te lleva a tener que experimentar en carne propia todo el daño que has generado. O sea, que sabes lo que le espera. Entonces, claro, digo, cuanto más haces, peor. Cuanto más daño provoca, más vas a tener que luego vivirlo en consecuencia. Con lo Esta cual, es la ley de causa y efecto, o ley de karma, como dicen en algunas tradiciones, ¿no? Exacto, sí, exactamente, es literalmente eso. Entonces, claro, le compadeces porque dices, hostia, deja de liarla porque es que es peor para ti. Entonces intentas disuadirle de que intente hacerte daño porque es que si no, digo, vale, aunque no te la devuelva yo, te la devolverá otro. Pues a veces casi mejor que te la devuelva yo con la mínima fuerza posible para cancelar ese karma, que no que una muchedumbre enfurecida y cegada haga pedacitos de ti, que es lo que te va a pasar en una y varias vidas. Entonces, bueno, el karma es inevitable. Y es aplazable, pero es inevitable. Y eso se puede más o menos corroborar, y más cuando uno entra a explorar los mundos energéticos y ves la línea de vida o la vida energética que tiene alguien, y cuando tiene mucho karma por saldar, se nota bastante. Pero siempre podemos tener maniobra, ¿no? Porque karma es acción, de manera que, bueno, siempre podemos intervenir y a lo mejor incluso transformar una inercia que venía y transformarla, ¿no? Absolutamente. A ver, entiéndase que el karma son acciones inacabadas. Entonces, si yo, por ejemplo, he hecho daño a alguien, pero luego reparo ese daño, el karma se cancela. No necesito sufrir ese daño. Lo que necesito es completar la acción. Esa acción está incompleta. Si yo te doy un bofetón y me desentiendo de que te he hecho daño, entonces yo voy a recibir ese bofetón o voy a tener que repararlo. Entonces, una persona que, por ejemplo, tiene mucho karma acumulado, bueno, pues que intente hacer buenas acciones, que intente ponerse en el lugar de los demás, que intente tener una visión más completa, y aseguro que va a disolver todo el karma pendiente en el caso de que lo haya. Entonces, aparte que también hay karma positivo, que ya damos por sentado que es negativo, pero cuando uno hace muchas buenas acciones también luego las recibe en consecuencia. Entonces, también hay karma positivo. Cuando uno se desentiende un poco del resultado bueno que has generado, bueno, pues estás sembrando y luego vas a recoger. Y eso sucede. Y acaba sucediendo más tarde que pronto, pero hay más pronto que tarde, perdón. Pero en todo caso, lo que decíamos es eso, que es importante tener en cuenta que si todos somos unidad, todos tenemos que vivir la experiencia completa. Y una experiencia inacabada es la que te genera ese karma que luego te va a rebotar como un boomerang. Entonces, no merece la pena portarse mal porque lo acabas pagando muy rápidamente. Sí, desarrollar también la compasión y la paciencia. Una cosa que a mí me da mucha curiosidad cuando te oigo hablar de los viajes astrales, bueno, me gustaría que nos contaras algo concreto que nos fuera útil de todo lo que tú descubres en estos viajes astrales. Claro, lo más interesante es comprender la existencia de otros planos, poder ver que efectivamente ese mundo espiritual existe, poder corroborar que los chakras existen, poder corroborar que existe un sistema de parasitación en el otro lado, que ese sistema está afectando directamente aquí. También allí puedes corroborar que lo que nosotros decimos y manifestamos tiene consecuencias directas en la realidad. O sea, podemos ver esa ley de correspondencia que decíamos antes, ¿no? De lo que pasa dentro afecta a lo que pasa afuera. Y también algo que se puede comprobar en el astral de una manera bastante directa es que somos un campo energético toroidal que nos acompaña constantemente. O sea, es un poco como la metáfora del caracol, ¿no? El caracol lleva la casa a cuestas. Nosotros llevamos un campo energético a cuestas todo el rato. Es como una burbuja en la que vivimos. Eso en el astral uno se puede dar cuenta de que allá donde va arrastra una burbuja. Pero es que aquí sucede exactamente igual. Nuestro campo energético lo llevamos a rastras todo el rato. Entonces, ¿para qué me sirve el astral? Para entender cómo funciona este mundo. ¿Por qué? Porque ahí voy a poder ver este mismo mundo, pero amplificado en potencia. Ahí puedo comprobar de manera mucho más rápida cómo funciona el karma. Claro, puedo hablar del karma aquí, porque allí lo compruebas de una manera mucho más rápida y directa. Allí también puedes comprobar cómo funciona la sanación energética, cómo funcionan los desvíos que se generan cuando tú decretas algo de una manera, vamos a decirlo, inarmónica, ¿no? Puedes comprender fácilmente la existencia de otro mundo y con ese otro mundo tienes más elementos de juicio para comprender este mundo en el que vivimos. Así que por una ley de fractalidad y de analogía, el que comprende el astral comprende el mental y comprende el físico. O sea que como todos los planos son correlativos, aprender en un plano más
me ayuda a ver puntos ciegos que a veces no llego desde la evaluación intelectual o desde el mundo físico. ¿Y te encuentras con seres de más luz o seres también más inferiores en el sentido, ¿no? De todo tipo. Sí, de todo tipo. Claro, ya el hecho de poder encontrarte seres inteligentes que no son humanos en un plano astral ya es interesante por sí solo. Sí, sí, porque claro. quieres interesarte por cómo es su psicología, cuáles son sus hábitos, qué te dicen. La mayoría te das cuenta de que no son más inteligentes que nosotros. Entiéndase que en el plano astral lo que gobierna son las emociones, son el pulsiones. corazón. Exacto. Y no solo el corazón en el sentido bonito de la palabra, sino todo el sistema emocional, o sea, que incluye también emociones negativas. En ese que a veces podemos el corazón como algo más positivo, más luminoso, pero meterte una hostia de corazón, pues ahí también serviría perfectamente, con lo cual no es sustancialmente positivo en el sentido moral que conocemos aquí. Pero desde luego es el sistema emocional el dominante en el plano astral, en tanto que la mente queda subordinada, exactamente al revés de lo que pasa aquí. Cuando estamos en ese plano astral, pues tenemos conversaciones con otras entidades, pero las conversaciones son un poco extrañas, porque cuesta mucho retener la información de lo que te dicen, todo a veces pasa muy deprisa, nos conectamos más a través de sensaciones, ahí las sensaciones se amplifican muchísimo si algo me da buena espina o mala espina, o sea, es tremendamente interesante desarrollar mucho el sentido sensitivo cuando estamos allí, porque a veces, por ejemplo, aparece una entidad con la cara de un ser querido o conocido y dices, este no es. ¿Por qué? Porque captas la energía. Y a veces incluso te aparece un ser querido con otro aspecto y lo reconoces. Digo, este es mi hermano. Y viene con otro aspecto. Digo, sí, pero yo sabía que era mi hermano. Cosa que te puede pasar en un sueño, por ejemplo, ¿no? Te aparece una persona conocida con aspecto de otra, pero tú sabes perfectamente de quién estás hablando. O sea, las sensaciones mandan y prevalecen sobre el aspecto físico o sobre la valoración conceptual que tú haces. Así que el astral te ayuda a comprender mejor cómo funciona tu sistema emocional. Y claro, el sistema emocional normalmente es lo que llamamos inconsciente y es algo que nos cuesta mucho analizar y ver. Tenemos sensaciones que no sabemos bien cómo descifrar. Digo, ¿cómo definirías internamente el miedo? Bueno, es como una especie de presión por aquí. ¿Y la alegría qué es? No sé, pues como una especie de cosquilleo que va por todo el cuerpo y como que se expande. Pero es difícil. Y sin embargo lo reconocemos. Pues bueno, el astral ayuda todavía a afinar más nuestro sistema sensitivo, hasta el punto que podemos entonces captar la energía de los seres aquí en vigilia. O sea, que puedo captar la energía de una persona y de otra mucho más fácilmente porque ese sentido se ha agudizado en las experiencias astrales. Y cuando captas la energía de un ser, ¿cómo calificarías los diferentes tipos de energía? Pues es muy parecido a como lo calificas aquí, ¿no? Cuando alguien te hace sentir bien o te hace sentir mal, te sientes cómoda, te sientes incómoda, ahí es exactamente igual, pero a super velocidad. Con paz, ¿no? O sea, como la palabra paz sería una sensación de... Bueno, sí, claro, evidente. O sea, las mismas sensaciones que tenemos aquí, solo que allí no hace falta que se den muchas situaciones o muchos elementos para que eso se provoque. Imagínate que estás, por ejemplo, sentada en la parada del metro y se te sienta un tipo siniestro muy cerca. ¿Qué sientes? ¿Sientes miedo, incomodidad, molestia? Pues imagínate que tú simplemente en el astral ves una entidad a lo lejos y ya sientes eso inmediatamente. O sea, no has necesitado que se acerque, que invada tu burbuja personal, que te mire mal, no necesitas eso para sentirlo. O cuando alguien te gusta mucho lo que dice o cómo lo dice, o alguien te parece guapo, lo que sea, enseguida sientes una sensación agradable. Pues allí a lo mejor lo ves en 2 segundos, te dice una palabra y ya te viene automáticamente esa sensación. O sea, son las mismas sensaciones que tenemos aquí, pero detonadas por estímulos nimios. Sí, exactamente. Instantáneas. Y también la sanación, ahora que has hablado de sanación energética, allí se produce instantáneamente la sanación energética. Mucho más deprisa, no es exactamente instantáneo porque hay un ligerísimo tiempo de procesamiento, pero bueno, a efectos prácticos casi instantáneo. ¿Por qué digo eso? Porque los sistemas energéticos, cuando hay que sanar, por ejemplo, una problemática, a veces es como si hubiera que ajustar varios tornillos. Entonces, vale, yo ajusto el tornillo 1 en un segundo, pero luego tengo que descubrir cuál es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Entonces, si la dolencia es muy problemática, puedo tardar bastante y a lo mejor no es instantáneo en ese sentido. O sea, porque hay que hacer varios pasos encadenados y tal vez sé los 3 primeros, pero el cuarto y el quinto me he perdido. Entonces, por eso no es inmediato, no es instantáneo, aunque sí, el quitar cada tornillo o el reajustarlo, eso sí que es a ultra velocidad.
Bueno, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué hacemos nosotros aquí? Porque bueno, me has dicho que la vida es un juego, pero si pudieras resumir, ¿qué sentido tiene para ti estar aquí como dimensión de seres humanos que hemos nacido con este cuerpo? Por un Bueno, lado... entiéndase, demos un par de pasos atrás, estamos en esa mente divina no dual, lo soy absolutamente todo y vivo en una paz eterna. La eternidad es muy larga. Entonces, a la eternidad, a una mente universal, tiene un cierto interés en ver cosas, en hacer cosas. Y digamos que empiezan las primeras emanaciones de la fuente. Las primeras emanaciones de lo divino es, empiezas a crear mundos, empiezas a crear seres y empieza la primera dualidad. Manifestaciones, ¿no? Exacto. O sea, creo algo y de la fuente nace algo, de Dios nace algo. Un poco lo que relatan todas las cosmovisiones antiguas, ¿no? Algo nace de la nada. Aquí la ciencia intenta explicarlo con el Big Bang, pero te va a decir, bueno, ¿y qué había antes del Big Bang? Bueno, pues Dios, es lo mismo. Es decir, lo que quieren decir es que de la nada sale algo, o sea, de la no dualidad sale una dualidad. Y empieza y se empieza a desplegar una materia, una energía. Entonces, nosotros somos el resultado de múltiples desdoblamientos. De múltiples seres que se han ido desdoblando y han ido creando mundos, han ido creando esferas de consciencia, han ido creando universos. Y nosotros somos el resultado final de muchísimos desdoblamientos, de muchísimas creaciones, y por lo tanto, si vamos tirando de esa cadena monádica original, de la partícula original a la que venimos, somos el resultado de muchísimos desdoblamientos. Y de ahí es donde nosotros surgimos. ¿Y cuál es el objetivo de la experiencia? Pues depende del ser. Claro, ¿de qué monada vienes? Tu misión es dar amor, vienes como exploradora, vienes a resolver una problemática, vienes a aprender, vienes a enseñar. No existe un propósito unívoco para todos. Lo que sí que además, y además aquí entras en un ser humano que ya tiene una codificación genética, ya tiene además, entra en un sistema familiar, tiene una codificación astrológica, o sea que el avatar ya viene programado. Así que lo que tú eres en definitiva viene a interactuar con muchísimas variables que están dentro de ese juego. Entonces, ¿a qué vienes? Pues depende de cada individuo. En general, se puede decir que a experimentar, como lo más común que tenemos en todos, es experimentar, venimos a vivir la experiencia. Y luego, dentro de vivir la experiencia, unos la vienen a jugar para aprender, otros para enseñar, otros para jugar en la sombra, otros para jugar en la luz, otros para ser neutros, otros para trascender, otros para comer macarrones, otro para pelearse, otro para tener relaciones sexuales. Cada uno viene un poco a lo que tiene. Para eso miramos también la astrología, un poco a qué ha venido cada uno. Y es un juego que es interesante para disfrutar más de la experiencia. La muerte, algo que nos asusta mucho y con lo que nos están metiendo muchísimo miedo. Háblanos, no hay muerte, estamos en el infinito, manifestados desde el infinito. Cuéntanos, ¿qué piensas? Bueno, la muerte existe desde el plano del que se queda vivo. Es decir, claro, el ser que acaba de fallecer, yo ya no puedo hablar con su avatar como hablaba antes. Entonces, claro, eso es la muerte. O sea, la muerte tiene sentido para el que se queda aquí. Para el otro solo es un cambio de cuerpo. La muerte es como dormirse, o sea, es literalmente lo mismo. Cada vez que dormimos ya estamos experimentando algo muy similar a lo que va a ser la muerte. Muy similar, aunque, bueno, con algunas diferencias porque ya no volvemos al cuerpo, ¿no? Pero en definitiva, si alguien quiere comprender qué hay después de la muerte, solo tiene que ir a dormirse. Ya está. O sea, ya lo he experimentado cada noche durante toda su vida. Entonces, no es problemático. Lo que te viene después de morir físicamente no es algo para lo que asustarse. Lo único que es evidente que sentimos dolor cuando hemos perdido la oportunidad de interactuar con un ser que está aquí encarnado. Entonces, eso fastidia, es una putada, pero claro, realmente y literalmente he ido a un lugar mejor, o cuanto menos a un lugar diferente, pero desde luego a un lugar en el que va a experimentar menos sufrimiento. Porque de planos jodidos, este es uno de los peores porque tiene un altísimo nivel de dificultad. Y precisamente el altísimo nivel de dificultad está contenido en este adoctrinamiento que hemos recibido del que hablábamos al principio. O sea, precisamente el hecho de que no tengamos una cultura ni de lo que es la vida ni de lo que es la muerte hace que suframos más. La incertidumbre, el desconocimiento generan sufrimiento. Porque el sufrimiento viene del desconocimiento, viene de la ignorancia o precisamente de conocer mal las cosas. Decimos, la verdad duele, digo, la verdad no duele. Precisamente lo que duele es tener una información incompleta. La confusión. Tienes datos reales mal enlazados y llegas a una conclusión incompleta y eso es lo que te hace sufrir. Sí, sí, no, y la confusión que estamos viviendo ahora que ya no sabemos ni por dónde poner la cabeza.
Bueno, pues es muy fácil la premisa. Si estás sufriendo es porque tu información está incompleta. La conclusión está equivocada, seguro, 100%. Porque si no, no podría estar sufriendo. Es imposible, es incompatible. Sufrimiento tiene que ver con la mente, no tiene que ver con el cuerpo. Con el cuerpo tenemos dolor, pero el sufrimiento viene de la mente, que es que un dolor no solo esté en lo físico, sino que también esté en lo mental. Y por supuesto, eso también penetra y entorpece al emocional. Entonces, es la mente la que permite que el dolor se prolongue en lo físico y en lo emocional. Si la intervención de la mente, y por lo tanto de un paradigma, de una cosmovisión, de un enlazamiento intelectual equivocado, sería imposible que el sufrimiento se mantuviera. O sea, claro que existe el dolor, existe el miedo, pero este no puede prolongarse de una manera indefinida en el tiempo sin la colaboración inevitable de la mente. Así que cuando uno empieza a comprenderse mejor y a comprender este mundo, no permite ni que el miedo ni que el sufrimiento habiten en uno mismo, más allá de momentos y fragmentos muy, muy, muy puntuales. O sea, que hay que desarrollar en cierta medida parte del dolor inherente a la vida, ¿no? Hay que desarrollar aceptación a ese dolor para no estar luchando contra lo que no se puede luchar, por ejemplo, ¿no? O sea, es evidente que lo que llamamos dolor, por ejemplo, en lo físico, es inevitable y es un sistema de protección. Es decir, ¿por qué me duele si me pincha? Para que me aparte, porque se está dañando un tejido. Pues tengo un sistema nervioso que me alerta. Entonces, quiero que esté ese dolor. Por supuesto que quiero que esté precisamente para que me avise si me estoy quemando o me puedo hacer daño o lo que sea. Entonces, tiene una finalidad puramente defensiva y protectiva. Ahora bien, no voy a regodearme en ese dolor ni lo voy a potenciar y voy a hacer aquello que me ayude a eliminarlo. Y también me sirve como contraste para el placer. Porque tengo hambre, pues para luego tener el impulso de ir a comer. O porque tengo sed, para que luego tenga ese impulso de ir a beber, porque si no mi sistema se iría deteriorando. Tanto que este cuerpo tiene necesidades, necesita darme algún tipo de aviso para que yo me movilice. Lo mismo decimos, es que el cuerpo enferma y estoy enfermo. Y bueno, es que cuando tu cuerpo se relaja, empieza a desarrollar mecanismos de mantenimiento, lo que llamamos enfermedad. ¿Por qué es tan habitual enfermar justo después de una jornada larguísima de trabajo, o cuando tomas unas vacaciones, o justo después de un fin de semana que ha sido de máxima relajación? Digo, bueno, pues precisamente porque cuando estoy en máxima tensión no permito a mi cuerpo que se relaje. Le estoy diciendo, oye, que estamos en pelea, mi cuerpo está en peligro, tengo que estar en máxima tensión. Pero en el momento en que yo me relajo, todos los mecanismos de mantenimiento se ponen en marcha. Cuando uno empieza a tomarse pastillitas y mierdas, lo único que está haciendo es impedir que se produzca ese proceso de sanación. Y cuando eso se interrumpe, entonces cuando el cuerpo se deteriora todavía más y más y más. Sí, porque además, aparte de la intoxicación que te producen los fármacos, o sea, te inhabilita y además te intoxica, ¿no? Exacto, o sea, es que es peor el remedio que la enfermedad, es literalmente así. Así que, por supuesto, te va intoxicando, el fármaco te va anulando todavía más y cada vez es más difícil que se produzca la reparación y la verdadera sanación. Cuando lo dices que prácticamente, por no decir el 100% de las enfermedades requieren reposo y la mayoría simplemente con auténtico y verdadero reposo se sanan, la gente no te va a creer. Dice, no puede ser. Digo, sí, verdadero reposo. El problema es que te va a costar mucho calmar tu mente, te va a costar mucho calmar tu sistema emocional, te va a costar mucho calmar tu cuerpo, pero realmente es así. Y tu cuerpo al final se acabará regenerando. Cuando lo consigas verás que cualquier problemática que tengas de salud se tiene que corregir de manera natural. Luego con el soporte de vitaminas, complementos, terapias y demás, por supuesto que lo vas a completar. Pero simplemente aprendiendo a comprender el lenguaje de tu cuerpo, de tu mente, de tu sistema emocional, vas a sanar cualquier cosa. Qué bien. Bueno, ya pues para terminar me gustaría dejarte un espacio para que tú me hablaras, bueno, transmitieras lo que quisieras libremente a la audiencia que vaya a ver esta entrevista. Para mí el mensaje más importante para el ser humano de esta era es el reconocimiento de la soberanía. Yo parto de la idea de que no estamos estropeados, sino que funcionamos bien, que nuestra manera de ser, nuestra personalidad es perfecta. Y de hecho prácticamente todos los paradigmas intentan corregir nuestra manera inmanente de ser. Si eres tímido te dice que tienes que ser extrovertido, si eres extrovertido tienes que aprender a controlarte, si eres muy rápido y vigoroso te dice que eres hiperactivo, y si eres muy tranquilo y muy reflexivo te dice que tienes déficit de atención. Vamos a hacerlo al revés. Digo, ¿y si realmente funcionamos bien? ¿Y si estamos perfectamente diseñados? ¿Y si no estamos estropeados de base, sino que simplemente
no hemos llegado a conectar con lo que es nuestra verdadera función. Si uno es reflexivo, será que ha venido aquí a reflexionar. Si uno es extrovertido, ha venido a establecer conexiones con otras personas. Si una persona es muy apasionada, será porque viene a transmitir pasión. Y si una persona es muy intelectual, será porque ha venido a trabajar en el mundo de las ideas. Cuando uno se conoce a sí mismo y se acepta a sí mismo sin intentar luchar contra lo que uno es y simplemente aprende a pulir lo que uno es, a no dejarse llevar únicamente, ciegamente por los instintos, ni ciegamente por mis propensiones, sino simplemente a llegar a una armonización entre lo que soy instintivamente, mentalmente y emocionalmente, entonces alcanzamos la paz y no solo eso, sino la verdadera singularización. Somos nosotros mismos, nos diferenciamos del resto, sin ninguna vanidad, pero con la máxima dignidad, y entonces hacemos verdaderas aportaciones a la comunidad humana en la que vivimos. Encontramos nuestro lugar porque no escogemos entre lo que nos ofrece la plantilla social, sino que somos nosotros mismos y se crea un lugar específicamente para nosotros. Nos convertimos en una categoría y ese debería ser un objetivo prácticamente universal, que cada uno de nosotros sea una categoría en sí mismo. Cuando digamos nuestro nombre, nuestro apellido, la gente diga, wow, sí, el de lo que sea que le define. Cuando consigamos eso, habremos entrado verdaderamente en la llamada era de Acuario. ¡Ah, qué bonito! Y así alcanzaremos también la felicidad, ¿no? Esa felicidad sostenible de estar bien en uno mismo, ¿no? La felicidad no puede ser simplemente el contraste o compensación de algo que nos molesta. O sea, si estoy muy nervioso, pues tranquilizarme, y si estoy muy aburrido, pues divertirme. No, la felicidad tiene que ser una meta lo suficientemente sostenible para que yo disfrute de todo el viaje, de todo el trayecto. O sea, cuando una persona, por ejemplo, tiene una adicción, lo que busca es una gratificación inmediata con poco esfuerzo, normalmente como compensación a un dolor, a una molestia, a una incomodidad que se ha ido acumulando con el tiempo. Pero lo que llamamos felicidad es ser uno mismo en acción, disfrutando de un trayecto y de un camino donde el incentivo es llegar a una mejor versión de uno mismo. Siendo uno mismo, evolucionar y crecer y desarrollar lo que auténticamente somos. Eso es la felicidad, un sistema coherente y autosostenible.